Hola, en este video vamos a hablar de lo que son las funciones inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, también conocida la sobreyectiva como suprayectiva. Cualquiera de las dos es correcta. Aquí tenemos una de cada una y un ejemplo real que vi que hizo un maestro y se me pareció muy interesante y me pareció una manera práctica de entenderlo. Tenemos en la primera función, que es la inyectiva, este ejemplo nos dice: cuando un elemento del rango le corresponde un elemento del dominio. ¿Qué significa eso? Que puedo tener todos los... Aquí tenemos nuestro dominio. El dominio siempre tiene que ir dirigido por lo menos a un dato de lo que es nuestro codominio. Pero en este caso nos sobra uno, no hay problema. Si tenemos un valor restante en el codominio, no tenemos ningún problema y eso es una función inyectiva. Una función suprayectiva quiere decir que tenemos que tener todos los elementos del rango, que en este caso tenemos esto de rango. Nuestro rango le debe de corresponder uno o más del codominio. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen que llegar de una imagen y todos tienen que tener esa parte, ¿no? Todos con flechita. ¿Y cuál es la combinación de biyectivo? Estos dos. ¿Por qué la combinación? Por eso se llama biyectivo, porque tenemos los dos anteriores juntos en una sola, que todas les corresponda una, pero aquí era necesario que solamente le corresponda uno a cada uno. Acá puede ser que a un valor le corresponda la B y a ese mismo valor, o a otro valor, perdón, al 4 le corresponda también la B. A eso se refiere con que puedan ser uno o más. Bueno, aquí vamos a verlo con unos ejemplos más reales, más del diario, que es, ¿qué tenemos en un inyectivo? Por ejemplo, una persona tiene su RFC, otra persona tiene su RFC, y puede haber algún RFC que se quede suelto, que podamos inventar, y que llegue una persona después que pueda obtener ese RFC. Entonces, aquí nos estaría sobrando uno, igual que aquí. Entonces, esto sería un ejemplo de inyectivo. Vamos a ver un ejemplo de suprayectiva, que es, yo puedo tener un número de teléfono para un celular, pero también puedo tener una línea conectada a un celular y otra línea conectada al mismo celular, poniendo en ejemplo los celulares que tienen para doble chip. Entonces, esto sería suprayectiva, que puedo tener dos elementos de lo que fuera mi dominio yendo hacia un dato del rango. Y por último, ¿qué es biyectiva? Que sea esto unido con esto, que los dos se representen en una sola cosa. Por ejemplo, una persona tiene una huella digital, esa otra persona tiene otra huella digital, pero no puede haber una persona sin huella digital, contando que tenga los dedos obviamente, y tampoco puede haber una huella digital sin persona, en lo que es algo común. Entonces, esos serían ejemplos reales de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Vamos a ver ahora algebraicamente cómo se haría esto. Vamos a hacer en esta parte de aquí abajo. Y para empezar, una función inyectiva la podrías notar en una gráfica si tuvieras cualquier gráfica. Por ejemplo, vamos a poner la gráfica de seno. Si nosotros cruzamos una línea de manera horizontal, paralela al eje de la X, y por lo menos tenemos que tener aquí donde choca en la gráfica. Si choca más de una vez, esto no es una función inyectiva, porque tendría que chocar solo una vez. Por ejemplo, aquí, si yo tengo una recta y pongo una línea horizontal y pega solamente una vez, eso significa que sí sería una función inyectiva. Otra cosa que podría indicar que sí es un inyectivo, lo que no sería, por ejemplo aquí, una parábola. Si yo pongo una línea en el eje horizontal, paralelo a lo que es la X, cruza aquí y cruza acá, eso me está indicando que no va a poder ser una función inyectiva. Bueno, vamos a continuar. Antes de eso, es como de manera gráfica. Vamos a verlo algebraicamente, como les comenté. Aquí, para la inyectiva, nos piden que la función evaluada en X1 debe ser igual a la función evaluada en X2. Y esto como resultado me debe de dar X1 igual a X2.
¿Como cuál? Vamos a poner un ejemplo, f de x igual a 2x más 1. Ese sería nuestro primer ejemplo y nuestro segundo ejemplo va a ser 2x cuadrada. Vamos a ver si estas funciones son inyectivas o no lo son. Recuerden que nada más estamos trabajando la primera parte que es inyectivo. Hacemos lo que nos dice nuestra regla. Esta es la regla. Nuestra función la vamos a cambiar por una xy. Entonces sería 2x, en vez de x le ponemos xy o x1 como quieran llamarle, más 1, y lo voy a igualar a la misma función. Ahora le voy a poner x subíndice 2. 2x2 más 1. ¿Qué voy a hacer con esta igualación? Voy a empezar a verlo del lado de eliminar cosas de ambos lados hasta dejar a la xy y a la x2 solas. Aquí tenemos, si yo tengo más 1 y más 1, ¿qué tendría que hacer? Le resto 1 a ambos lados de mi ecuación y me va a quedar 2x1 igual a 2x2. Si yo quiero dejar la x1 y la x2 sola, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ambos lados los puedo dividir entre 2. Se cancela el 2 y me quedaría por fin x1 igual a x2. Si se cumple lo que me está diciendo la condición que se me pone para ver si es una función inyectiva, entonces esta sí sería una función inyectiva. Ahora vamos a ver la siguiente. Tenemos la función, vamos a poner 2x1 al cuadrado, porque esta está al cuadrado, igual a 2x2 al cuadrado. Vamos a empezar a hacer nuestros movimientos y tenemos lo siguiente. Para empezar tenemos que quitar primero ese 2 que nos está estorbando, por lo tanto vamos a dividir entre 2, el 2 se cancela con el 2. Me queda x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado. Ahora, para yo quitar los cuadrados, ¿qué necesito hacer? Para quitar los cuadrados necesito forzosamente aplicar una raíz cuadrada de ambos lados. Entonces yo tengo raíz aquí y raíz acá para cancelar ese cuadrado. Pero recordemos que cuando nosotros ponemos una raíz cuadrada a un número, la realidad no es que se quite el cuadrado. La realidad es que, por ejemplo, aquí la x1 sería igual a x2 positiva o x2 negativa. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si del otro alguna de ellas viene de un valor negativo. Cuando eliminamos con raíz no podemos saber si el valor es negativo o positivo. Entonces tengo dos opciones. ¿Qué quiere decir? Que cada que yo utilice una raíz cuadrada para eliminar, esto me va a indicar que no es inyectiva. Esta no es inyectiva y esta sí es inyectiva. ¿Por qué? Porque alguna de las dos puede tener signo diferente, entonces ya no sería esta que dice x1 igual a x2, ya no sería real, porque no puedo verificar que sea real. Bueno, eso sería para saber si una función es inyectiva. Ahora vamos a ver o a buscar cómo se hace para saber si una función es suprayectiva. Vamos a poner de función y igual a x cuadrada más 4, y también vamos a poner otro ejemplo, y igual a 2x más 3. Estamos en esta parte, en lo que es suprayectiva o sobreyectiva. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí se hacen dos pasos, se hace un paso y se hace una pregunta. Primero lo que tienes que hacer es, como paso número 1, despejo x de la función que yo tenga. Entonces aquí tenemos este 4, lo voy a pasar restando. Y menos 4 igual a x cuadrada. Este cuadrado yo lo voy a quitar y lo voy a pasar como raíz cuadrada. Y menos 4 igual a x. Ya lo despejé. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que hacer una pregunta y decir, yo le puedo poner cualquier dato que yo quiera, cualquier número real dentro de esta función y va a darme un valor. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque si yo le pongo aquí un menos 5, por ejemplo, menos 5 y menos 4, ¿qué me da? Menos 9. Entonces no voy a poder obtener un valor de x real. Puedo tener números imaginarios, pero dentro de los reales no tengo raíces negativas. Entonces yo no le puedo poner el valor que yo quiera
y si no le puedo poner el valor que yo quiera para que me dé cualquier resultado posible, entonces esto significa que no es suprayectiva. Ahora vamos a analizar este otro. Vamos a hacer el mismo procedimiento, despejar x. Este 3 está sumando y pasa restando. Y este 2 está multiplicando y pasa dividiendo. Ok, me vuelvo a hacer la misma pregunta que me hice en el ejercicio o en el ejemplo anterior. En esta ecuación, ¿puedo ponerle cualquier valor que yo quiera? Me refiero a la variable, ¿no? Obviamente. Aquí teníamos la y y queríamos saber. Aquí también tenemos una y. ¿Qué valores le puedo poner a y para que me resulte un valor x, que sea real? El que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo le puedo poner 0, le puedo poner cualquier negativo y le puedo poner cualquier positivo y me va a arrojar un valor real, un valor que yo pueda encontrar dentro de una recta. Entonces, esto, al sí poderle poner los valores que quiero, sí es una función suprayectiva. ¿Y cómo saber si es biyectiva? Bueno, para saber si es biyectiva, te tiene que haber dado inyectiva y te tiene la misma ecuación, la misma función te debería de dar inyectiva y la misma te debería de dar suprayectiva, y si te da las dos quiere decir que es biyectiva. Así se va a trabajar en clases. Vamos a ponerles funciones. A la función le vas a sacar primero lo inyectivo para ver si es. Si no es, vas a hacer el procedimiento de suprayectivo, y si te salen los dos correctos quiere decir que va a ser una función biyectiva, y si no, tú le vas a poner el nombre que le corresponda a las funciones. Espero les haya quedado claro, y es más fácil verlo siempre con los diagramas de Venn para identificar el tipo de función que es.